Piensa en un día común y corriente. Te levantas, enciendes la luz, te bañas y sales a tomar el transporte público. Aunque la luz, el agua, el transporte y otros elementos que intervienen en nuestra vida cotidiana parezcan cosas dadas, son producto de un largo proceso que involucra diferentes instancias de decisión, cuyo resultado se denomina como política pública. Los orígenes de su estudio e investigación se remontan al contexto de la Guerra Fría, a partir del proyecto propuesto por Harold Laswell. Su propuesta se orientaba a la creación de una ciencia de la política que partiera desde una doble ambición, científica y política. Por un lado se pretendía lograr una comprensión de los comportamientos humanos, de la opinión pública y de las instituciones, y por el otro lado se buscó fortalecer la democracia, con fundamento en el respeto de la dignidad humana. Ahora bien, ¿qué son las políticas públicas? Definiciones hay muchas. Algunas son muy específicas y dejan por fuera elementos importantes de la política pública. Otras se encuentran incompletas y algunas son tan generales que consideran como política pública decisiones o actividades que realmente no lo son. Esto demuestra que las políticas públicas son procesos complejos. Sin embargo, existen unas características que nos permiten reconocer una. Estas son la implicación del gobierno o una autoridad pública, la percepción de problemas, definición de objetivos para solucionar estos problemas y la existencia de un proceso. Al integrar todos estos elementos en una única definición, podemos obtener que la política pública existe cuando las instituciones estatales, gubernamentales o públicas asumen total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático o insatisfactorio. Por ende, se puede definir como un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. En esta definición se pueden reconocer 4 elementos que debemos profundizar. En primer lugar, en cuanto es un proceso, esto significa que una política pública no es algo inmediato, sino que implica un transcurso que se extiende en el tiempo. Asimismo, este proceso es integrador en la medida en que incorpora diferentes aspectos esenciales de la política pública, como pueden ser los acuerdos y los medios con los cuales se pretenden cumplir los objetivos de la política. En segundo lugar, para que una política sea pública, debe contar con la participación de autoridades públicas, sin que esto signifique que particulares no puedan participar. En tercer lugar, una política pública parte de la definición de una situación como problemática, la cual amerita la intervención y el establecimiento de objetivos orientados a darle solución. Esto es importante en cuanto se puede diferenciar la política pública de algún otro tipo de gestión estatal. Y, en cuarto lugar, las políticas públicas se encuentran condicionadas por el ambiente en que se formulan y ejecutan. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no existe un solo tipo de política pública. De hecho, estas pueden ser clasificadas a partir de diferentes variables. En primer lugar, están las políticas que se clasifican según el interés que se busca materializar. Allí se encuentran las políticas virtuosas, las cuales buscan la satisfacción de los intereses colectivos de la sociedad, y las políticas deplorables, las cuales son capturadas por los intereses de grupos particulares en detrimento de los intereses colectivos. En segundo lugar, están las políticas que se clasifican según la población a la cual se dirige. Y en tercer lugar, están las políticas clasificadas según la jurisdicción político-administrativa que la produce. Allí se encuentran las políticas nacionales, regionales, departamentales, distritales, municipales y locales. Ahora piensa en la política Cali-Afro. ¿Cómo la podríamos clasificar de acuerdo con estas tipologías? Dado que esta política tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de las comunidades afro a fin de proteger su diversidad étnica y dado que esto no se hace en detrimento de los intereses colectivos, esta política podría considerarse una política virtuosa. Además, a nivel poblacional, esta política se dirige especialmente a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Y por último, esta política, de acuerdo con su jurisdicción político-administrativa, es una política municipal concentrada en la ciudad de Cali. Como vimos, las políticas públicas son procesos que hacen parte de nuestra cotidianidad. Así como en su origen, la evaluación y el estudio de estas son de crucial importancia para el fortalecimiento de la democracia.
De este modo, aunque no las veamos, sus resultados nos competen a todas y todos. Por esto, es importante que comprendamos qué son y qué impacto tienen en nuestro diario vivir.